¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un invitado muy especial, don Franco Ontaneda. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Siga. Muchísimas gracias por esta entrevista y por la gran oportunidad que me estás dando de hablar de mi tierra y algo que he tenido deseos de hacerlo, pero no ha habido con quién. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Quiero primero también agradecer a toda la gente que está apoyando a estas entrevistas, por todos los mensajes de apoyo, de cariño que nos están brindando. Vamos a seguir haciendo más entrevistas. Primero, don Franco, sus nombres completos. A ver, mi nombre completo es Franco Olivo Ontaneda García. ¿Sus padres cuáles fueron? Mi papá se llamó Rodolfo Modesto Ontaneda Guarnizo y mi mamita María Isabel García García. ¿Cuántos años tiene en la actualidad? Yo Sí. tengo exactamente el 10 de noviembre, cumplí 90 años apenas. Ya está recién cumplido 90 años. Muy bien. Exactamente, el 10 de noviembre, 90 años. Qué bueno, qué bueno. Cuénteme un poco cómo fue su vida de niño en su hogar. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos algunos de los que, pero hay algunos muertos que se murieron de pequeños, para ser sincero, no recuerdo mucho los nombres, pero creo que hemos unos 10 creo fuimos. Bueno, de esos hay muertos como, mejor dicho, habíamos vivos, mi hermano Horacio, a ver, voy a pensar mi hermano Horacio, Bolívar, primero Melba Ontaneda, mi hermana Melba, Horacio, Bolívar, mi persona, Viche, mi hermano que está vivo todavía, y Walter, el último. Ya. De los cuales estamos vivos solo dos. Dos. Mi hermano Vicente y yo. Ya. Como le comentaba, más o menos, ¿cómo era su vida de niño con sus padres en el hogar? ¿Dónde vivían? Bueno, ¿cómo le diría? Cuando uno está por la edad más o menos de los 7 años, uno ya recuerda, ¿no? Ahí pues era un muchacho totalmente, como le digo, un poco divertido, descuidado de todo problema, no hay, porque ahí no hay problemas para nada, uno lo que quiere es estar comidito y nada más, etcétera, etcétera. Le digo que fue bastante un poco dura, dura en el sentido de que en ese entonces Amalusa, le estoy hablando más o menos de los años 1945. Ya. Menos, 1943, que yo tenía 7 años de edad. Desde ahí más o menos me acuerdo. Y de ahí podemos hablar más o menos un poquito más adelante, en 1945, que ya tenía yo 10 años. Inclusive ya estaba en la escuela, no me acuerdo en qué grado, pero con un poquito más, ¿no? De niño le digo, bonita. Generalmente bonita porque el niño lo que quiere es comer, jugar y nada más. Cuando estábamos en la escuela, pues ir a la escuela, ese era el único, como le digo, que teníamos pendientes y que nos gustaba ratos no nos gustaba, pero teníamos que ir. Por lo demás, no muy pobre, pero pobremente. ¿Por qué le digo no muy pobre? Porque comíamos más o menos normal, no nos faltó nunca la comida, tuvimos vivienda. En ese entonces, las casas aquí no eran de lujo, todas las casas eran, ¿cómo le explico?, de bajas condiciones. La más corriente o la más bonita o la más elegante, llamémosla, era la casa de adobe con cubierta de teja, Allá. pero piso de tierra, etcétera, etcétera. En los corredores habían unos pollos que se llamaba, por decir algo, ese mueble, pero era un pollo de adobe, ¿no? De adobe. Ahí no había cemento, Claro, aquí no había cemento. Entonces, pero esas eran las casas más bonitas, las que estaban más alladitas, entre esas pues, algunas, también no eran muchas, había muchas casitas que las llamaban en ese entonces, no sé si estaría bien
bien correcto el nombre de casas de bareque, Ujú. porque eran con horcones de madera, pilares de madera, pero labraditos, eso sí, con pilarcitos, pero las paredes con madera, con carrizo y barro, les metían barro y luego llamaban ese entonces, las empañetaban, pero el pañete, que lo que ahorita es pulir con cemento, los pulían también con barro. Ujú. Y finalmente las blanqueaban, lo que ahora se blanquea con pintura y de cualquier color, antes todas eran de blanco, porque las pintaban con tierra blanca. Allá. Esa tierra blanca la traían de Bellavista. Sería el cal. No, era tierra. Allá. También utilizaron algún tiempo calpa, que no me recuerdo mucho, pero fue para la iglesia, Ujú. pero eso lo sacaron de aquí de Stanambay. ¿Dónde se ubicaba su casa? En qué sitio de aquí de Amalusa vivía? Yo, Sí, su familia a ver, mi sus papás. familia, para empezar, la casita de mi mamá Ujú. era una casita donde es ahorita el convento ¿Ya? del padre, ahí fue una casa pequeña, Allá. modestita también, y por lo menos de tejita, modestita, porque también había en ese entonces hasta casas de techo de paja, para que Ya. tengas una idea. Ujú. El pueblo era bien pequeño, eran contadas familias las que vivían ya decentitamente, ¿no? Ya. Entonces ahí fue la casa de mi mamita. Y la otra casa, la de mi papá, que era un poco más grande, ya un poco más, digamos, más decente, más amplia, era grancita. Una casa que ahorita está construido el hotel de don Ya. Vicente Ramírez. Allá, el Esa Escorial. casa fue de mis tías. Ya. Esa fue una casita grande, pero de un piso. Ujú. Esa sí me acuerdo fue de adobe, con techito de teja, etcétera, y bien asadita, porque mis tías fueron bien asaditas, entre otras familias, no solo ellas, bien asaditas. La tenían bien barridita y donde había un huequito le ponían tierrita, agüita, pero se mantenía así porque no había otra manera de hacer. Entre las casas más, por decir algo, sobresalientes, discúlpame decirte esta, Ya. porque ya era de adobe, Ujú. ¿ves? De adobe y Claro. teja, pero así mismo con tumbaditos de carrizo, Ujú. puertitas de madera, ya, esta, entre otras, no esta la única. Puedo numerarle la del señor Hermel Torres, ya. Esa casa, que es ahorita de Hermel Torres, que fue del papá de él, fue del señor Amador Torres, el primer dueño. Esa también es igual como era, de adobe, con teja, etcétera. Viene más acá arriba la de esta señora Delia, ¿de qué es? Delia, eso. Esa casa fue de un señor Gustavo Torres, después de un hijo de él que se llamó Danilo Torres, pero la de Danilo ya fue moderna, pero antes también fue de adobe. Adobe. Viene la que sigue, que una señora casa, pues, por lo grande y bonita, la que es de la señora Mercedes Torres, viuda de finado Afranio Torres. Ujú. Claro, esa recién me entero que es casa patrimonial de acá de Espíndola. Exactamente, esa de las primeras que soy, esa también era una casa elegante, Sí. grandísima, de 2 pisos, hecha a gradas, pero tal como es ahorita era. Así dicen. Que ¿Cómo no hay que- ninguna remodelación. Es como, este tablado es el propio desde que hicieron esta casa ya. y siguen las mismas tablas, no las cambio porque nadie va a creer que son, Claro. no se ha cambiado una tabla. Entonces, esa es la otra casa, esa es lo que tú dices, patrimonio. Sí. Después de esa, pues bienestita que también era, esta fue hasta la otra calle, Claro, sí recuerdo. esta, de ahí la del frente, que es ahorita de los señores Tinoco, esa casa fue del señor Ulpiano Torres, Ya. también de un piso, pero de adobe, con puertita, de casa decente. Seguía otra más para allá, De Don la Calle. de Junio Calle. Calle. Anita Rojas, que Ya. es ahorita la de Edgar Rojas, Don Edgar, esa claro. casa, esas eran las que sobresalían.
bueno, de ahí ya llegábamos al... En el centro. Después ya sí se fueron haciendo. Llegamos a la calle, a la Tarqui. Ya, Allí era la iglesia. claro. La iglesia antigua, que también era puro adobe, Así así mismo es. adobe y teja, etcétera. Abajo el convento, que es el mismo que está hasta ahorita, que Ya. ahorita creo es remodelado, no me he dado cuenta, lo han de haber remodelado, pero es el mismo convento Ya. del padre que ahora son, allí viven las monjitas, ¿no? Ujú. De ahí seguía la casa de mis tías, de la iglesia, de una tía Alegría, de mis otras tías, que era también casita de adobe por lo menos. De ahí más arribita, donde hay ahorita esta botita, más arribita, Ah, ya, sí, sí. porque hay dos seguidas ahí. Sí, sí. Ya, la de más arribita, que es de un muchacho Álvarez, Ya. esa casa tengo una casa decente, digámosle así, porque era de adobe igual, de esta categoría. Ahí fue donde se ubicó la primera farmacia. Según me contaron en las anteriores entrevistas, me dijeron que ahí ha sido la botica, en este caso sería, la que lo había puesto. Francisco Tinoco. No, no, Padilla. Ah, ya. Me comentaron que ahí en esa casa donde dice usted, en la esquina, ahí era la botica, hubo una Ah, sí, botica. ahí vivió este señor Padilla, que Padilla, era ahí, médico, sí, sí, ya. que él ha iniciado como A que. ver, él sí, ¿cómo se llama esto? Ay, él hizo algunos viajes por ahí, Ya, porque alguna vez hasta se perdió. sí. Sí, pero la carretera se hizo ya después de él. Mm, Lo que quiero decir, la carretera no le... Él, un camino. el camino, un camino Ya, exactamente, diseñó en otras ya. palabras. Exacto, porque sí llegó él, creo, a Zumba. Sí, sí. Y después la gente se ubicó por ahí, mucha gente de Jibura en esos que Sí, no... exactamente, sí. Hay muchas familias en Zumba, sobre todo, en San Exactamente, Andrés, que son de antes de acá. Zumba mismo. Sí, Que que son entonces de sí, acá ya de. llegaron allá y se hicieron unas lindas fincas, Ujú, bastante ganadas, etcétera. Sí, eso sí, lo hizo Finado Padilla. sí, El camino, ya a eso quería llegar. ujú, El camino a la carretera se hizo después. después. O sea, el promotor, el que hizo esa gran obra, porque mucha gente salió de pobreza. Sí, 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 Fue el exactamente. Finado Padilla. Ujú. Tienes razón. Ya, regresando de nuevo a su niñez, ¿sus papás a qué se dedicaban? Mi papá, en ese entonces, como casi todos, al negocio. Ya, Él tenía por ahí un terrenito acá al frente que se llamaba Huambo, porque es una finquita más o menos corriente, ujú, pero que fue de mis abuelos. Ellos eran algunos y allí él trabajaba, tenía por ahí sus sembraditos de maíz, de tiempo, pero más al negocio. Que compraba por decirte algo un caballo y lo volvía a vender. ah, ya, Compraba una vaca y se ganaban, creo, por ahí en ese entonces, creo era, porque circulaba el sol en ese entonces. ya, claro, porque estamos cerquita del, Claro. del Perú. Se ganaban unos 10, 20 soles en esa vaca y así, y ese modo esperante era de muchos, no solo de mi papá. Ujú. A eso. Y no, él no tuvo otro negocio más que Ya. ese, pero de eso vivíamos. ¿Su escuela? ¿Dónde estudió? En la García Moreno, Ya, pero legalmente yo me inicié, mi primer año sobre todo, yo lo hice en un barrio que se llama Cangochara, ya, porque ahí fue mi hermana profesora, ya. allí. Y entonces en el primer grado que ella tenía, me metió ella allí, pues. Allí aprendí pues, a conocer las primeras letras, escribir las primeras palabritas, etcétera, etcétera, el primer año. Doña Melba, estamos hablando de Sí, Doña Melba. mi hermana Melba, Ajá. me acuerdo que por ahí me hice la primera reunión. De ahí los demás años aquí en Aveluz en la Escuela Uruguay. ¿Acá abajo? Perdón, en la García Moreno. García Moreno. No, la escuela esa era acá arriba, la salida en el Pueblo Nuevo. Sí. Ya, de ahí ya comenzó a funcionar acá abajo. Después ya no me acuerdo en qué año. De ahí al colegio, No pude. no, ya, No, ya, no, en los colegios. El primer colegio, pues, que es el el Luis Alfonso. Luis Alfonso, parece que se inauguró en el 1970. Sí, más o menos igualmente que como me contó. Exactamente, antes no allí. Y no había otros colegios. Ujú. Entonces, como quiera, al menos en mi caso, ya pudimos terminar la primaria. Y ahí antes, como quiera, tenían tercer grado, porque no había Claro. más. Yo cuando yo estuve, habían dos profesores por lo menos. Ya. Primero, segundo y tercero y cuarto, me acuerdo. ¿Sus profesores, se acuerda cómo se llamaban?
segundo grado me acuerdo, Ya. Isabel García, Ujú. de aquí una magnífica profesora. En tercer grado un señor Cisneros, Ya. que tocaba y cantaba lindo, pero también le gustaba. Ah. Ya. Y otro de los dos profesores que me acuerdo es el señor Rodríguez de Cariamanga y el Ya. señor Jiménez, que parece que murió recién. Ya. No me acuerdo los nombres. De ellos me acuerdo. Con ellos terminé yo la primaria. Ya luego de que ya más joven, ya, ¿qué hizo? ¿Qué comenzó a hacer? ¿Qué dijo? ¿Ahora qué hago? A ver, un poquito, ¿cómo le digo? Eso es largo, mi historia. Y yo de muchacho me acuerdo que asistía pues, a la escuela Ya. y como en ese entonces no había ningún servicio de nada aquí, Ujú. no había nada. Por decirte, para empezar, el agua, todo el mundo se traía del río. Ya. Los más cercanos al río del Jurupe y Ya. los de acá, Guabo, por ejemplo, al río Wow. de acá. Nosotros acudíamos al de acá porque vivíamos en el centro. La mayor parte de gente cargábamos Ya. en baldes, uno que otro en latas. Mucha gente pagaba a que les traigan un balde de agua y pagaban. Y había gente que se prestaba que vivían de eso. Ujú. Eh, Habían unas pocas, como le diría, familias que utilizaban, tenían un burro, Ya. entre esos mi mamita, porque ella quedó viuda muy joven, pero ya mi papá ya nos dejó más o menos formando en ese sentido, él ya tenía esa costumbre, él tenía un burro para traer la leña de la finca de Ujú. acá, que era Guambo, Ya. porque ahí no había tampoco ningún otro sistema para la Transporte. cocina, Ahí pura tenía para, leña, claro. ¿sí? Y el agua de acá. Entonces él cargaba en unas 2 latas, en un burro que lo tenía toda la vida ahí en el... Ahí había pues, un patio para atrás, Ya. y ahí se lo tenía ese burrito, traía la leña, venía de la leña, dejaban primero un viaje de agua, que eran 2 latas, latas de esas Ya. latas. Entonces con ese se abastecían pues casi todo el día, Y mayormente la ropa se iban a lavar al río. al río. Ya, como Todo el mundo recorría el río. al río. Y para bañarse, pues una vez a la semana tenía el río. Al río. Eso ya se ha perdido un poco acá también, esa tradición de coger y irte a bañar al río. O sea, aquí ya no hay cómo hacer por el problema de esto que ya está la contaminación. Pero yo todavía cuando era niño, Ah, ¿también te acuerdas? Claro. pues sí me iba acá al río todavía a bañarme acá a la urna, todavía estaba... Y Exactamente. ya esto casi ya no, poco creo que lo hacen los chicos ahora, los jóvenes. Ahorita si es que alguien lo hace por deporte, Sí, pero en aquel entonces se lo hacía por necesidad. Si no te ibas al río, por lo menos a lavarte, por decirte la cara, los pies, a bañarte, no había cómo, claro, porque en la casa se dificultaba todo, ¿no? sí, sí. Y ahí que, yo, por ejemplo, te digo por mí, mi mamita acostumbraba y para mandarnos a la escuela, ella hervía unas ollas de agua Ya, y nos ponían unas fuentes, unas bateas, no sé qué, con agua caliente que nos vemos los pies, ya. por Ah, lo ya, menos para irnos a la escuela. claro. ¿Por qué no podíamos bañarnos todos los días? Esa es la verdad de la vida en ese Ujú. entonces. Entonces, no había otro sistema. Ahora, ahorita, pues ya los que van a esas lagunas lo hacen por hacer deporte, porque ahorita tienen todos los servicios aquí en la casa. Esa es la, a ver, entonces yo seguí con ese método porque mi papacito se murió, traía para la casa. Me gustaba la platita, tener mis centavos para comprar, Ya. para lo que sea, Ujú. sobre todo para las fiestas. Yo vendía latas de agua. Ah, ya. O sea, un viaje de agua, por un viaje de agua me daba a mí 5 reales. Se llamaban reales, o Ya. sea, 50 centavos peruanos, porque circulaba en el sol y El sol, ya. ya, y yo me hacía mis monedas. Hasta que ya estuve grandecito, no tenía ningún inconveniente. Me iba a arriar toros en las fincas de mis familiares. Ya. Tenía un tío político que se llamó Francisco Tinoco, el abuelo de Lenin Tinoco, Ya, él, ya. por acá él molía todo el año corrido, entonces ahí me iba a arriar, nos pagaba otra finca que también molía año corrido, finado Carlos García, Ya. Sí, sí. también ahí entonces me ganaba.
por último, don Arcesio Valdivieso. Valdivieso, perdón. Tenía otra finca que también ya le gustaba trabajar con muchachos porque le hacemos lo que nos daba, pero algo también, y por ahí nos sacábamos algo. Ya, Pero el hecho que, no te digo que estábamos pues, sobraditos, pero teníamos nuestros ya tenía propios, para claro. poder gastar esos gastos. Exactamente. Muy bien. Esa, y hasta que ya llegué pues a mi juventud, llegué a los 19 años Ya. y me fui a cuartel. Yo, como te digo, me gustaba como, por decir algo, estar metido en todo lo que se me ocurría, así me gustaba hacer. Entonces yo veía a los militares de verde, puta, que no podría ser yo militar, en fin, tenía esa idea, ¿no? Ujú. Como ya me llegó la edad y era también eso obligatorio, me Eso te iba fui a comentar, si es obligatorio. en 1954. Niño, en el 54 pasé la Constitución y me licencié en el 55. Por ahí me dieron, no sé, era un poquito, a ver, yo no estaba seguro de que lo iba a hacer, pero me metía yo. Y me acuerdo, te cuento como anécdota. Ya. Estuvo aquí un sargento de apellido Enríquez, Ujú. aquí en Amalusa, como jefe del destacamento. Y ya estaba joven. Entonces por ahí íbamos a patear la pelota ya en el colegio este. Y en el Luis Alfonso. Ya sí, ya estábamos jóvenes. Pero patear, pues no había fútbol. Boli me gustaba y sí jugaba más o Ujú. menos algo. Entonces, pero no sabía nada de fútbol yo. Me acuerdo cuando recién entramos al cuartel, dice, a ver, los futbolistas, dice, que sepan de futbolistas, un paso al frente. El primero que me cuadré, sí fui yo, salió. Entonces este sargento me dice, oiga, Fontaneda, dice, ¿y usted de dónde? Pues dice, futbolista. No hay dónde acá. Si allí no hay no, mi No hay dónde sargento, practicar. mi sargento. Pues, ya, me metieron. Pero no era tampoco un fútbol, pues, profesional, Claro. sino que para ahí. Los voleibolistas salió. Y como voleibolista, sí, no te digo el número uno, pero fui de la selección del cuartel. Ya. Y el cuartel fue todo el año que yo fui conscripto, fue campeón en Cariamanga. Y disputábamos el trofeo con Liga Deportiva. Y había un gran jugador derecho que se llamó Over Montero. Ujú. Con él destacó y nosotros, y ahí, como te digo, éramos los campeones en el cuartel, pero en vóley. Aquí ya cuando regresé ya no había unos mejores jugadores que mí, pues no. Era un poco divertido, te decía que me gustaba estar en todo, ya, pues ya como ya estaba joven, ya me peinaba un poquito, por ahí había unas fiestitas en las que si no me invitaban me metía. Ya. Eh, Foraster, en ese entonces ya comenzaron a venir profesoras Ya. de otros lugares que venían a Mula, ¿no? Ujú. Yo ya estaba joven, eh, ya tuve la oportunidad de hacerme muy amigo de la señora que murió recién, Yolanda Torres, Ya. pero amigo nada Ujú. más. Y hasta nos consideramos como un poco de medio familias porque ella tuvo un primo, llegó a la casa de un tío, Ya. que es la de don Amador que te decía debajo, Ya. y, y tenía un primo que se llamó Colón Torres y yo era muy amigo, pero era pegadísimo con Colón. Y él con la chica eran primos hermanos. Entonces nos conocimos Oh, y nos hicimos una amistad bastante estrecha. Pero aparte de eso, sobre todo cuando llegaba una profesora que llegaba, mejor dicho, yo me le acercaba, me ponía las órdenes, muy en bien. fin, hasta que me casé con una profesora. Ah, sí. Ahí te ves casado con una profesora. Ah, ya, muy bien. ¿Y el nombre de su esposa? Lida Abigail Ontaneda Solano, de Cariamanga. Ujú. De Cariamán. De Cariamanga. ¿Cuántos hijos tuvo con su esposa? 5 exactamente. Ya. 3 mujeres y 2 varones. Mi primer varón se llama, perdón, sí, primer varón Franco Octavio, el segundo Jacques Fontaneda. Ujú. Y la primera hija, la primerita es Marianita, segundo Franco Octavio, tercera mi hija Vicenta de la Nube
y la última, Lida Isabel. Cuando se casó, dijo, ¿dónde me voy a ir a vivir? ¿Dónde vivió? Es otra historia. En realidad no tenía frío casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, los primeros días me arrimé a la casa de mi mamá. Ya. Ahí estuvimos unos días y luego comencé a arrendar. Los arriendos eran bastante escasos, no habían las casas, pero más bien yo como por amistad por ahí conseguía. Entonces así que un buen tiempo viví en la casa de tu abuelo, en este caso de Fidel. ¿Ya? Claro, ahí viví un tiempo, otro tiempo viví otros años, no sé cuánto, en la casa de Edgar Rojas. ¿Ya? Y un buen tiempo en una casa que fue de mis tías, que es ahorita, ahí hay un almacén, de la casa de este Ramírez, ¿Ya? ahí la calle que cruza, y la que sigue, no, siguiendo de la de Ramírez había otra casa que fue de mis tías. Ah, sí, sí, la que ya ahorita está en la calle. Exactamente, donde fue la calle, ahí Ya. vivía yo. Y allí hasta que, justamente cuando yo estaba viviendo en la casa de Fidel, Ujú. se puso en venta esta casa. Pero yo no tenía recursos. Y recién por ahí estaba iniciándome, porque empecé yo a buscarme los centavos con una heladería. Ya. Con eso vivía y obviamente con la ayuda de mi esposa que ganaba. Entonces allí se presentó la venta de esta casa. Como era grande, Ujú. entonces mi hermano Bolívar estaba en mejores condiciones, porque él ya estaba casado hace años. Ujú. Y él dice, Franco, dice, no te podrás dar modos vos a conseguirte este dinero y compramos esta casa. ¿Cuánto cuánto se necesita? Dice 12.500 sucres, que no los tenía yo. Dice, yo sí los tengo. Y él sí los tenía, pues, porque ya había trabajado. Dije, yo no los tengo. No le di mayor importancia yo. Entonces siguió la cuestión, pero el señor fue de un señor Cruz, no Miguel Cruz que se llamó, ¿Ya? tío del finado Constante. De él fue esta casa. El finado Vicente Torres tenía dinero, Ya. hermano de Constante. Ujú. Él se la quiso comprar y él se la compraba de contado. Entonces le dice, no, un señor excelente calidad de persona. Así deberíamos ser todos, pero creo de esos hay pocos. Dice, yo le di la palabra a un señor Ontaneda y tiene plazo. Si al día que él me dice que le di de plazo, tiene la plata, se la vendo a él. Y si no, ahí sí te la vendo a ti. Ya. Ya. Pero esperemos que se llegue ese día. Ujú. Y así fue. Mi hermano, pues, él tenía la plata. Y mi esposa, pues, que no sabía cómo, que no, que démonos modos, que démonos modos. Y empezamos a ver la forma. No faltó quien me prestó a mí la plata. Allá. Y te voy a dar los nombres. A mí me prestó la plata Danilo Torres Allá, don Danilo. por unos días. Un poco y otro poco por ahí juntamos con amistades y reuní también. Yo creo que en menos de una semana yo tuve los 12.500 12.000. soles, Ah, sin tener un centavo. Pero en unos 15 días yo ya tuve la plata porque con mi esposa hice un préstamo al Banco de Fomento, allá. cuyo, ¿cómo se llaman los? Gerente. Gerente de este banco era un tío de mi mujer. Entonces al rato me dio la plata Claro. y le devolví a Danilo lo que me prestó y más bien me sobró un poquito y con eso emprendí en un negocio de cola, me acuerdo, entre otro que tenía ya de helados, Ujú. etcétera. Por último puse una panadería y así. Pero en todo caso no me quedé muy atrás. Pero, o sea, claro, también por la amistad que tenía con sus amigos, Ah, también por cogieron y supuesto. le prestaron el dinero, pues, Ese es otro claro. capítulo. Yo eh, era amigo de todo el mundo y tuve es la suerte que tuve yo de que todos mis amigos me consideraban, por ejemplo, para empezar, Danilo Ujú. Torres, Edgar Rojas, Constante Torres, de la Gallada. Claro. Y tal es así que, por ejemplo, a Danilo le pedí la plata, toma. No.
tuve otro primo que tenía bastante dinero y ese era chulquero, Ya. se llamó Víctor Campo. Y paso a otra historia, pero casi de lo mismo. Ya se abrió la carretera Cariamanga, a Malusa. Malusa, pero solo carretera de tierra. Entonces el menos empezó a comprar Claro. su camioneta. Ya habían unas 5 personas que tenían camioneta, entre eso mi hermano. Pucha, yo no me quedo atrás, ¿cómo hago? Pero no tenía yo más que para el diario. Ujú. Entonces, mi hermano Bolívar dice, pero si te anda vos a la Chevrolet, no sé dónde diablos, a la Toyota y llévate unos $5,000 y con $5,000 está en el carro. Te da. Y he mandado yo. Yo de mi primo Víctor Cabo, le digo, Víctor, hazme un favor, necesito esto, quiero comprar. Me dio $5,000. Me fui a Loja y traje una camioneta. No me quedé. Creo que fui el cuarto o quinto que tuve la camioneta. ¿Sabe, se acuerda del primero que tuvo carro aquí? Don Danilo, perdón, Rodrigo Rodrigo Andrade. Andrade. Eso, Después fue, creo que don Gerardo Guarderas, parece ya, que fue ya, el segundo. Y el tercero parece que fue Efraín, mi cuñado. ya. Entre otros, don Luis Cordero, Ya. Carlos Cordero, entre otros. De ahí ya, Ya pues, poco a poco iban ya a ver más sí, ya. carros. Qué bien, qué bien. Ya en esa parte de que está con su esposa, con su familia, ¿cómo era Malusa? A ver, Amalusa, pues, era en ese entonces una parroquia más del Cantón Claro, Caldas. En extensión, creo que una de las más grandes también, no la más, pero una de las más grandes. Si te da, empezamos por el norte, con el río Pindo, ujú, hacia Espíndola por el sur, es inmenso. claro. Y de ahí todos los cerros, era inmenso. Según la historia, eran las parroquias de Ya, Calvas. adicional a esas, adicional a las de Amaluza, Sí, Parroquia Jibura, exactamente. Bellavista y Santa Teresita. Sí. Nada, con esas tres justamente se hizo Ujú. cantón. O sea, Amalusa en este caso, todo lo que es la 27 de abril y el Ingenio era parte de Amalusa. Parte de Amaluza. Ya, Ya. Entonces era bastante extensa, claro. pero con poca población. Entonces, los barrios eran totalmente dispersos, ¿no? Claro, alejados. Alejados. Ahorita está poblado todititos, ¿no? Entonces, eso, como digo, como parroquia, y era la cabecera cantonal la cabecera parroquial de Amaluza. Pero como pueblo Amaluza, como ciudad Amaluza, era bien pequeña. Contábamos con la carretera, perdón, estoy emocionando, pero demasiado. Con la calle Tarqui, Ya, que es la que tú también pues, conoces, que empezaba del convento, por decir ya. algo, hacia, El pueblo nuevo. ahí terminaba esa Ujú. calle. La, Este, la 18 de 18 de noviembre, noviembre. que es la que empieza de la Tarqui hasta el río. Ujú. Y esta que es la Bolívar, esta es la Sí. Bolívar, pero que empezaba desde la de la iglesia. Ujú. Y no había Esas más eran calle. las tres calles que había. Eso es nada más. Porque y esa calle terminaba aquí donde es la casa ahorita del finado Constante. Ya. Pero allí no había esa casa de Constante. Se hizo después. Ahí eran unas huertas. Ahí terminaba la población. Aquí terminaba la población. Y solo habían las últimas casas, las casas terminaban en este lugar. Era la de la finada Isabel Cruz, mamá de Constante, ¿Ya? al frente de esta casa. Ujú. Y la de la finada Totila, que es la del Lucho. Ya, la que está. Eso. Y aquí, donde es el mercado, una casa del señor que le decían Avelino Jiménez. Pues ahí terminaba la ciudad. Para abajo era campo. Para abajo era el potrero del cura, llamaban allí. Ujú. Todito eso desde aquí hasta el otro lado. El Guabo no había esa calle. Eso era todo campo. La calle ahorita que llega de aquí al Guabo, no había. O sea, eso era todito huertas. Donde es ahorita el Coliseo Ujú. Claro, y todo donde es eso. la ciudadela del Guabo, eso era acá, o sea, huertas. Bueno.
Las huertas fueron de mis tías. Ya. De mis tías y en la parte de mi tía tenía Roberto. ¿No? Entonces, y allí había la calle del Guavo. Pero esa calle del Guavo, de allí, de la calle para arriba también era monte. Monte. Ya no había más, era bien chiquito. El parque. El parque era, a ver, el parque era bien, ¿cómo se llama? No era parejo. Ujú. Entonces lo habían hecho un pirco frente, para hacerme entender mejor, a la casa de don Sebastián Andrade Ya. Finado. Ujú. Un pirco de piedra que tenía no menos de unos, siquiera de unos 50 para no exagerar. Ya. Era pirco de piedra. Y todo era un poquito parejo hasta acá arriba, hasta donde empieza la calle, o sea, está al frente de la Iglesia. iglesia. El parque era con postes de madera Ujú. y con alambre de púa. Había lo que me acuerdo exactamente, un mango, Ujú. que ahí cuando nos daban oportunidad a las chicas de ir un ratito a conversar, ahí pasar un rato. Al mango. Se encontraba Exactamente. en el mango. Entonces, unos, unos jardincitos habían con florcitas que gente que les gustaba eso, los hacían, ¿no? Ujú. Y decía, este es mi jardín. Nada, pero llenito de gallinas, en las calles llenitas de chanchos, Claro. de estiércol de chancho, era bien, bien desordenado. Me comentaban que ahí había una cancha de boli. Exactamente, del parque hacia arriba Ujú. hasta la calle, hasta la iglesia. Donde está la iglesia ahorita. Ah, no, pero primero la cancha fue en la iglesia. Ah, ya. En la iglesia que es ahorita, ahí Ujú. fue la cancha. Ya. No, cuando se hizo la cancha esa, es decir, perdón, la La iglesia. iglesia, la cancha pasó acá abajito. Ya, ya. Ya, así es la historia, pero la cancha principal fue arriba. Y él, y una vez que tumbaron la iglesia, vendieron por los lotes, hicieron esas casas ahí, Ya. pero seguían las huertas para atrás. Claro. En 1900, en los años más o menos 1984, Ya. yo ya era presidente del municipio, entonces se fueron esas huertas. Hicieron lotes. Claro, se fueron esas huertas, expropiamos esos terrenos, les Ya. pagamos por supuesto a Ya. sus dueñas y se hizo esa calle, desde donde empiezo ahorita, pues, El distrito de el educación. distrito, de allí a la otra calle. Y todos esos terrenos se dejó para vender a lotes a la gente pobre y hagan sus casas. De ahí después vinieron los que me sustituyeron, pues vendieron los lotes y construyeron ya la ciudadela. Antes o sea, de que usted fue presidente del municipio, también fue usted parte de Amalusa como parroquia. También fue parte también de esta Por autoridad. supuesto. Claro, Ya, cuando se hizo la cantonización, usted era presidente de la de la parroquia, Junta de la Junta Parroquial, Parroquial. así. ¿Cómo usted llega a ser presidente de la Junta Parroquial de Amalusa? A ver, primero que te decía al inicio, yo era Ujú. muy, muy metido. Sí, sí, ya. No sé si eso me ayudó, pero era bien metido. Y al mismo tiempo, no sé yo, pero también me tomaban en cuenta. Resulta que en la política me gustaba, por lo menos cuando no votaba todavía, Ujú. muchacho, ir a abrir la boca y a Ujú. ver cómo se ¿Qué reunían, hacían? etcétera, etcétera. Y a mí me gustaba eso, es decir, era muy metido, ¿no? Entonces, llegó por primera vez Velasco Ibarra a ser Ah, presidente. ya, sí, sí. Entonces vinieron los velasquistas aquí. Aquí a Malusa, todo era Malusa de la UNO, o sea, del Partido Conservador. Conservador, ya. Era la mayor parte. Pero ahí una gran parte de la gente se volcó a la izquierda, ya que era el velasquismo. Se formó un comité. Ujú. Ese comité se lo formó en la casa que es ahorita de Lenin Tinoco, en ese salón. Ya. Y resultó presidente Efraín García, que fue mi cuñado Ya. y también pariente mío. Ujú. Y a mí me nombraron secretario, que yo no sé por qué, quién me nombró, pero
Ahí lo que yo sabía es escribir. Ya. Tampoco excelentemente, pero sabía escribir. Y creo que un poquito, redactar podía un poquito, porque eso me enseñó mi hermana. Ah, ya. Ella redactaba muy, muy hermoso, ¿no? Lindo. Y ella me enseñó a mí a redactar. Me dio un poquito de clases de de caligrafía, Ujú. algo así sabía, pero no era experto yo. Claro. Pero más o menos, el hecho que me nombraron a mi secretario, no sé por qué, algo han de haber visto en mí. Lo que pasa es que te cuento algo, y me paso, pero regresamos. Ujú. Cuando estaba yo en esa edad ya, había gente joven Ujú. de los campos, venían y me rogaban que les haga cartas, yo, Ya. Para para las las novias. chicas, Exacto. exactamente. Entonces creo que se enteraron, decía, el El, fulano, ¿cómo me dirían? El el, Franco, ese Franco, bueno, ese sabe escribir, ese sabe. Sí, los hacía. ¿Qué les pondría? No me acuerdo. Pero el hecho es que yo les hacía las cartas, eran los domingos, y ya. también me sacaba mis Claro, ya centavos. cobraba. Por supuesto. ¿Y qué tal chiste? Pero este lo cuento. Al otro domingo venía esa chica con la carta que yo la había escrito. Ya. Decía, no sé, abuelito, yo quiero que me dé Res- contestando esta cartita. Responderle. Y le contestaba. Claro. Ya. Entonces, me imagino que eso, Llegó a oídos también de las exactamente personas como que y. este sí medio sabe, no sé, pero el hecho es que llegué a ser presidente de ese comité, no, no, perdón, secretario de Ujú. ese comité, y ganó el Velázquez Ibarra. Ya. Por primera vez aquí la izquierda. De ahí, como te digo, ya me fui promocionando, se me tomaba en cuenta en esos actos sociales, Sí, sí, pues, hacerse conocer ya de otras personas que. en lo político, etcétera, etcétera. Y en 1900, en ese año 1968, Ya. resulté yo electo presidente De de la la Junta Junta Parroquial. Parroquial. Ujú. Como presidente de la Junta Parroquial, yo conseguí que se nos dote ya, se nos dé el servicio de agua potable Ya. por intermedio del Consejo Cantonal de Cariamanga, Ah, que ya, era al que claro. nosotros Claro. pertenecíamos, y el presidente, en ese entonces era presidente, Claro, no, sí, sí. no era No era alcalde, alcalde. se llamaba presidente, muy amigo de mi hermano Vicente y también mío, personal mío. Y como presidente de la Junta, pues como tiene dicho, pero fue violento. Se consiguió con esta institución que se llamaba IEOS, no sé si exista todavía. Mm. En las tapas de las alcantarillas Ah, del ya, sí, sí. alcantarillado, Sí, ahí sí. dice IEOS 80 y IEOS 82. Sí, sí, sí. Sí, Ya, ya me di cuenta. para más seguridad. Y Ajá. ahí fui yo presidente del municipio. Entonces se nos dio el agua. O sea, el agua potable, no agua entubada. Ujú. Y ahorita actuamos el tema desde ese año, o sea, desde ahí empezó a cambiar el sistema de vida de Malusa. Claro, ya. Imagínate ya con uno de los servicios principalísimos Claro, que es el agua, básicos. Servicios básicos que toca tener por las lo menos personas. para la comida, y ya también el que menos, los que más tuvieron cómo y dónde hicieron sus baños provisionales. Claro. Yo fui uno de esos que puse atrás un bañito, un pozo ciego, etcétera. Y eso que creo hicieron algunos. Entonces, de ahí empezó el sistema de vida, empezó a cambiar a Malusa, Ujú. ya como con ese, pero como parroquia, en el 68. Me estabas preguntando de qué era. ¿Cómo llegó? Más que todo, quería entrar a la parte donde ya comienzan a hacerse reuniones para poder hacerse cantón. Ya, correcto. Ahí estoy bien. Yo leí un poco de la entrevista que le hacías a Constante Ujú. y él sí se acordaba Sí, sí, y él hacía alusión a un señor de Caraimanga. Cruz Ontaneda. Sí, el que venía a pegar, que decía que pegaba Exactamente. los papeles. Ese es hasta un poco variante, un muchacho muy inteligente. ¿Ya? Constante, no sé qué, bien inteligente, bien entusiasta, Ujú. muy hábil. Pintaba, a vos, a mí me De una. pintaba como tal como estamos. Tal es así que él hacía billetes, ¿Ya? falsificaba billetes. No. Bueno, entonces él no sé de dónde sacó esa idea, pero él se le vino la idea de
Decir, bueno, Amalusa, ¿por qué no puede ser cantón? Amalusa tiene que ser cantón, pero un barrio, Claro, es un pueblo pequeño. Entonces comenzó a poner unos carteles, ¿cómo se llaman? Más o menos así. ya, Y decía, Amalusa será cantón. No es que decía Amalusa cantón. Amalusa será cantón. ujú, Así fue. Eso permaneció algunos años. Hasta que un cierto día ya comenzaba a ver ya jóvenes, pues, por ejemplo, de los que me acuerdo, mi hermano Vicente, ujú, Edgar Rojas, Livio Rojas, creo que Don Tuco Torres, ujú, claro. entre otros, varios de ellos, ¿no? Reunidos en las noches que se reúnen a conversar. Entonces dice, ¿por qué no? Amalusa merece ser cantón, Amalusa. Bueno, conversando, eso es, no me acuerdo yo porque no estuve en esa reunión. Dicho, bueno, vamos a hablar con el padre. Y estaba el Ya padre, estaba el padre Celia aquí, como padre. ujú, Y se van. No estaba yo en ese grupo. ya, Se van ese grupo de jóvenes. Y padre era un poco entusiasta, bastante entusiasta el padre. Vea esta idea tenemos, ¿qué le parece? ¿No será posible? ¿No será que podemos conseguir que se haga Malusa Cantón? Claro que no, que cogió la idea al paso, muy pero, bien. Ya, creo que al siguiente día, creo, no me acuerdo exactamente, ujú, pero al siguiente día él ya tenía él llamaba, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo exactamente, convocó a la ciudadanía de Amalusa ya, a una reunión y a todos les cayó bien la noticia, ¿no? claro, Tal es así, que se amontonó la gente ahí en el patio del convento y expuso la situación, que esto, que esto otro. Toditos bravos, toditos, se haga. Inmediatamente se empezó. Allí estuve yo, ya. a esa convocatoria, para lo cual hay que nombrar un comité. Pero si quieres te lo escribe exactamente como es, o te doy parte nomás. No, usted como quiera Ya. contar, Si cuente. hicieron, para que salga bien, bien exacto lo que tú deseas saber, Ujú, y me gusta eso, y por eso voy a hacer lo posible por decirte lo más claro. Se nombraron dos comités ya, pro cantonización de Amalusa. De esos dos comités, el cura, perdón, el padre Celi fue el director general, ya, pero como presidente como secretario de los dos comités, secretario general, fue mi hermano Vicente. ya, Ya. Y presidente, dos comités, te decía, ujú, un masculino y un ah, femenino, ya, o sea, mujeres. Y el presidente de mujeres, o sea, el femenino, fue presidenta mi hermana Melba. Esos dos comités empezaron la gestión. Empezaron la gestión, que no me acuerdo exactamente a dónde recurrieron primero, qué hicieron primero, pero a promocionar el cantón. Entonces allí ya era presidente de la Junta, esto en el 68, ujú, de la Junta Parroquial. Hasta que se resolvió a primero juntar firmas, ahorita que me acuerdo, porque se necesitaba de una cantidad de ah, firmas. sí me Por contó, eso a eso que quería llegar yo, no fue tan fácil, claro, ni tampoco fueron dos o tres ni cuatro personas. Fue prácticamente la población de Malusa, ya los mayores de edad, ujú, porque si consideramos solo recolectar las firmas de cuántos cientos serían, se necesitó, yo creo que no menos de unas 50 personas. ¿Por qué? Porque a cada barrio se ah, destinaron dos personas a ya, unos, tres a otras, etcétera, etcétera. Unos se estuvieron 3 días, otros 2 días, otro día. A mí, por ejemplo, me tocó al Airo, ya, pero oh, allí era Airo lejísimos. Imagínate al que le tocó irse a La Naranja, al Ingenio, al Airo, te decía yo, Tudurama, por acá por el sur, Jiburi, todos alrededor. Te me ofrece unas 2 semanas. mi abuelo, Fidel, me contaba, hay muchas historias, a veces nos cuenta mi abuelito y nos decía que él le tocaba por acá, creo que por la Naranja. Exacto. Dice, era caminar, Caminar, pues. caminar Exacto. y papel, busca, firma, ¿para qué firma, Exa- no? Y claro, y, nosotros exacto. y la gente, claro, la gente cuando decía que va a ser cantón, es que dice, claro, con mucho gusto, nosotros se firmamos, o la abuela, no sé, pero dice que era con un entusiasmo que la gente también lo recibía, firmaban y bueno, los que tocaba irse, te acaba de vuelta a regresar de nuevo caminando. Entonces, eso te digo, no fue fácil. Sí, sí, Entonces, para no, no eso es.
Toda la gente colaboró. Ujú. Nadie se hizo atrás. Ya, hasta ahí. Y llegó el momento que tampoco, las fechas no me acuerdo exactas, ya de que, alguna comisión o alguna gestión se hizo de pronto, se empezó por Loja, Ya. con Carlos García, que era senador en ese entonces, senador de no sé qué, no me acuerdo, pero él era senador, con un doctor Kim de Burneo, que eran de Loja. Con ellos se empezó a hacer las gestiones, que obviamente el comité ya encabezado por el padre Celi, los que te he nombrado, Ujú. ya. Pero llegó el momento ya de que había que ir a Quito con la cantidad de firmas. Esa comisión se compuso primero el padre Celi Padre Celis, como sí. director Ujú. del comité, de los dos comités, pues, ¿no? Ujú. Y como párroco. Mi persona como Ya. presidente de la Junta De la Parroquial, Junta. fue en el 68. Don Tuco Don Torres, Tuco, sí. 3, que era el tesorero de la Junta Parroquial. Y adicional a esos, don Edgar Rojas Ya. y don Luis Ricardo Cordero. Don Luis, claro. 5 personas. Ujú. Fuimos a Quito y se hizo la gestión, hablamos con el doctor Kinder Burneo y con el Carlos García. Ujú. Y algo se presentó que no habíamos llevado o que faltaba y se necesitaba de urgencia. Entonces, por esta razón, el padre Celi tuvo que regresarse al siguiente día a Camaluza Ya. con Tuco Torres para hacer algo de lo que había faltado. Y nos tocó quedarnos Edgar Rojas, Luis Cordero y el que habla en Quito un mes. Un mes. Ventajosamente está vivo Edgar Rojas. Sí. Por si acaso, también puedes hacerle entrevista y verás, por lo menos te va a ratificar esto. Ya, porque no hay más. Que ni me acuerdo qué hacíamos, pero el hecho que lo que creo que tenemos que hacer todos los días estar Ahí en el Senado, no me acuerdo. Ya estar ahí. Mientras mi hermano Vicente, como secretario, hacía algunas gestiones en Loja. Entonces no fue fácil. Claro. Nosotros nos fuimos preparados para ir y volver y nos íbamos a ir por Loja. Edgar Rojas llevó un dinero de la mamá, me acuerdo hasta la cantidad, y te repito, pregúntale para que veas que no estoy mintiéndote. $15,000, suques, perdón, Ya. para pagarle a una chica que había sido empleada de ellos. Allá. Y le siguió juicio, todo esto me lo sabía yo. Entonces él iba con los billetes aquí, porque ahí no habían aquí. Claro, para depositar y decirle. Exactamente. Claro, tocaba llevarle. Pero ¿qué pasa? Que no llegamos a Loja, porque el padre Celia, él se le ocurría nomás cualquier cosa. Ya. Nos dice, hay que irse por Guayaquil, no hay cómo irse por Loja. ¿Pero por qué, padre Guayaquil? Hay que irlo viendo a este Néstor, que le decíamos el Payelo. Él fue un gran periodista en Guayaquil, Ya. que había que llevarlo él para que ayude a hacer la gestión en Quito. Entonces, para irlo viendo a este muchacho, nos fuimos a Guayaquil y no lo encontramos. ¿Qué lo íbamos a encontrar en Guayaquil? Entonces ya nos vimos. Entonces Edgar tuvo que irse con sus billetes a Quito. Bueno, tocó quedarnos ahí. Recurrimos a él, ¿sabes qué? Préstanos. Claro. Y él nos financió. Creo que son de préstamo, pero nunca le pagamos. Para trasladarse, ¿era en bus o En bus. Claro, cierto. Y es. Hasta Cariamanga, en mula. Hasta Carimán en mula. Y de ahí en bus. Bus. Entonces, esa es la gran historia Claro, es que era. de la canonización. Para llegar de Cariamanga a Quito eran algunos días, ¿no? Creo que siquiera 2 días. Cierto. Porque primero había que bajar a Loja. O a veces, no, sí había ahorita que me acuerdo. Primero Guayaquil, nosotros fuimos a Guayaquil, no me acuerdo exactamente. Y después de Guayaquil a Quito, pues también en bus. Cierto, una historia muy bonita. Como te digo, Edgar Rojas se ha de acordar y tampoco nunca nos cobró. Allá. Nunca. Entonces, hasta ahí. Lo bueno que ya tuvieron cómo gastar, o sea, para Por los gastos supuesto, salía al mes. por Y para supuesto. como alimentarse. Inclusive teníamos que lavar el pantalón y la Claro. camisa, pues no nos quedó otra cosa.
¿Perdón? Por suerte, digo, tenía el dinero ahí. Por supuesto, eso es una coincidencia. Sí. Y cuando acordamos la noticia que se hizo Cantón. Entonces, por ahí, según la pregunta tuya, por ahí empecé yo. Ujú. Entonces, empecé siendo presidente de la Junta Parroquial. Parroquial. Y como tal, conseguí También parte de... el servicio de agua potable. Ujú. De ahí empezó el cambio de Amaluz, Ya. el cambio. Y lo demás, pues viene ya por añadidura. Cuando tenía la entrevista con Don Constante, me decía, era una alegría escuchar por la radio que Amalusa iba a ser ya, se decía Cantón y era Espíndola. ¿Cómo recibió usted esa noticia? Resulta que no me acuerdo mucho tanto de los radios porque no habían radios. Claro. Ahí creo que habían 2 radios a pilas, ¿Ya? porque no había la luz, pues. Ah, ya, claro. Entonces, había un radio, creo que tenía don Tuco Torres y otro Sebastián Andrade, porque Ya. ellos trabajaban con el Perú Allá. en este negocio de ropa Ujú. y tenían, entonces ahí me acuerdo que inclusive se reunían a oír unas novelas, etcétera. Pero la noticia era, tampoco había medios de comunicación Ya. y contábamos solo con un medio de comunicación que era el teléfono, telégrafo, Telégrafo. Ujú. con letras. Y después también ya nos comunicábamos con teléfono. Entonces me acuerdo que en ese entonces yo creo que era ya jefe del registro civil parroquial, ¿Usted? claro. ¿Ya? Y a esa oficina llegaban los telegramas. Ujú. No me acuerdo exactamente, pero creo que la secretaria era la señora esta Rojas, Digna Rojas. Ah, ya. Entonces una alegría pues inmensa, alboroto, pues, que se hizo cantón y se hizo cantón. Pero no sé si tú sabías que Amalusa fue 2 veces cantonizado. ¿Sabías eso? El 27 de abril y el 21. No. Amalusa se cantonizó, o sea, fue elevado a cabecera, a cantón Ya, de Espíndola por decreto del Congreso ya. en ese entonces. Pero en esos días Velasco Ibarra se proclamó Dictador. dictador. Y creo que el segundo día él dejó sin efecto todos esos Allá. decretos. Creo que entre algunos, no solo Amalusa, quedó Amalusa sin... Antes ya estuvo ya como decretado como Cantón y Espíndola. El Ya problema estuvo fue ese. decretado Cantón Espíndola, ya se publicó en Ya. las redes, o sea, en ese medios de entonces periódico, ya. medios de comunicación, ya por decreto del Congreso. Ya. Le dio Lo todo que de saben decir mucha gente lo descantonizó Ya, claro. Velasco Ibarra. Y parece que eso fue a pedido de los de Cariamanga, porque a Cariamanga no le convenía No que le convenía. Cantón, que Amalusa es el membre de Cantón que quedaba de este porte. Y este dato creo que es uno de los más grandes en extensión. Y más que todo, lo que me comentaban que o sea, Malusa en este caso y todas las parroquias de acá eran bien productivo, que todo de acá sacaban para para Allá, Cariamán. todo se presumía allá, exactamente, todito eso. Entonces, y Velasco Ibarra pues, era, como te digo, muy aceptado. Lo quería mucho a Cariamanga, porque Cariamanga todo el mundo era velasquista. Entonces, a pedido de él parece que, pero no fue solo a Malusa, Fueron algunas. lo incluyeron, fue todos esos decretos, él Se eliminó. los eliminó. Ujú. Pero hasta donde yo me acuerdo, no es que parece, hubo la participación en ese entonces de Efraín García. Él fue el presidente del velasquismo aquí. Entonces también era duro, Claro. políticamente hablando. Pero además de ser el presidente del partido, él era lo que suelen decir los viejitos, uña y carne con el licenciado Javier Valdivieso, como amigos. Ya. Y mucho más ya como coidearios, porque el licenciado Javier Valdivieso era el director del partido, pero amigo entrañable de Velasco Ibarra. Allá. Ahí... Claro, si se trataba de tú y vos. La esposa del licenciado Javier Valdivieso lo trataba de vos, como nos estamos tratando ahorita, ¿Ya? a Velasco Ibarra. Ujú. Entonces, creo, y no podía ser de otra manera, la misma directiva de aquí, pues creo que lo delegó a Efraín, para que vaya a hablar con el director, Claro. porque era el más allegado, con el licenciado Javier Valdivieso. Y lo acompañé yo a Efraín, porque él era el presidente y yo era secretario. Y apenas llegamos a la gobernación, porque el licenciado Javier Valdivieso era el gobernador, Ya. le planteamos el asunto. No te preocupes, déjalo eso de mi cuenta, eso se hace porque se hace.
solo déjame hablar, llámame una llamada y si es necesario viajar a Quito, me voy a Quito. Y creo, no estoy tan seguro, pero parece que si no fue el doctor Javier Valdivieso, fue la esposa que viajó a Quito. Hablar con él para Hablar con el que... doctor Escobar y le dijo, José María, esto tienes que hacer por Amaluz y punto. Y al día siguiente, el licenciado Javier Valdivieso vino a inaugurarlo al Cantón Espino, con el decreto ya de la Ibarra. Y eso fue cuando vienen ya el 21 de noviembre y... No, ahora es otra cosa. Es otra El historia. 21 de noviembre, por ejemplo, nosotros vamos a celebrar el 21 de noviembre, dice la cantonización, Sí. y no es la cantonización, es el aniversario, porque la cantonización es el 27 de abril, pero en esa fecha es un invierno Claro. crudísimo. Entonces me acuerdo que estábamos en plena programación y había que meterse a las casas, etc. Entonces el comité decretó ese cambio, ese traslado, de hacerlo en Noviembre. noviembre. Entonces el cambio es ese. No es. El cantón está con el decreto oficial del 27 de abril de 1970. Es decir, que este año cumplió los 55 años, 55 años. en abril del 77 y se celebra el Ahora en 20 de noviembre. Y ahora entremos un poquito a la vida de la política, pero ya como presidente del municipio de Espíndola. Encantado. ¿Cómo llegó a ser presidente? Claro, usted ya tenía un poco de vida política, ya por lo que ya desempeñó en algunos puestos, ya lo conocían. Sí. ¿Cómo dijo, bueno, ahorita quiero yo ser presidente de... Mira, a ver, hicimos el primer consejo, diríamos, sí, se lo nombró pues así mismo a través del organismo, creo, del Congreso mismo, creo era, ¿Ya? no era por voto popular. Entonces, aquí los comités que hicieron la cantonización Ya. o que hicimos la cantonización, nos reuníamos. Ahora, bueno, ¿quién es el presidente? Y resultó electo pues, el doctor Tuco Torres. Todos de acuerdo. Alguien lo mencionó, el padre Julio, pero todos de acuerdo. Ya. Yo deseaba ser secretario, no ser ni presidente ni concejal. A mí me encantaba eso, ¿no? Ya. Porque medio sabía, inclusive yo ya sabía escribir a la máquina. Me ofrecieron. Ya, tú no quieres ser concejal. No, yo quiero las secretarías que me la puedan dar. Se formó el comité y me la jugaron. No me dieron la secretaría. Bueno, pasó, no pasó. Tuco Torres creo que estuvo hasta el 72. Y vino el segundo presidente, Manuel Enrique Rojas. Manuel Enrique Rojas estuvo hasta el 74. Y luego vino... estoy loco, disculpe. Vicente Ontaneda, mi hermano, ya me emocioné. Vicente Ontaneda estuvo en el 75 hasta el 77, al inicio. Ya. O sea, fue el tercer presidente. Y el cuarto fue Emilio Torres, en el 77. Él fue pocos meses porque renunció por algún motivo de tipo personal de él, pues, él renunció, pero yo era el vicepresidente, entonces yo asumí como vicepresidente en el 78, que dejó de ser Emilio Torres, porque él fue elegido en el 77, yo vicepresidente, pero él renunció y quedé en la... ¿Por votación, por voto popular o igualmente No, se los nombrados. nombraba? Ahí se nombraban los concejales. Ya. Los 7 concejales, y de los 7 concejales, los 7 concejales nombraban al presidente. El primero, sí, ya, sí. Inclusive me acuerdo que en el 77 ya fui yo el primer candidato para presidente. ¿Ya? Entre los concejales que era el Manuel Enrique Rojas, Emilio Torres y los otros que no me acuerdo mucho, Constante Torres, no me acuerdo. Pero intereses de alguna manera por ahí y Manuel Enrique tenía el compromiso con Emilio Torres porque era lleno de la hermana de él, de doña Marta Torres, Rojas, etcétera. Entonces me dice, hermano, no te preocupes, no hay ningún problema. Pero yo te voy a dar el voto para que seas vicepresidente. Ya te digo, no hay problema.
pasa nada. Y así fue. Se conformó el municipio en ese entonces, el consejo, digamos, como presidente de Emilio, yo como vicepresidente, etcétera. A los pocos meses, exactamente no recuerdo cuál sería el motivo, pero él renunció, Ya, Emilio Torres, que él era telegrafista. ya. No creo le gustó, no era muy político, no era muy aferrado él a la política tampoco, no. Se lo nombró porque era un personaje también Conocida distinguido igual, de aquí, sí, de, ya. de la ciudad, de la sociedad de Malusa. Entonces, como yo era el vicepresidente, asumí como vicepresidente en el 78. 78. Hasta el 80. hasta el 80, hombre. Estoy demasiado emocionado. Hasta el 80, 2 años, como presidente, eh, como vicepresidente, ya asumí a la presidencia es. los 2 años y luego presidente fui nombrado en el 1980. 80. Ah, ya. ¿Hasta qué año? En el 80 hasta el 82 Ya. debíamos cambiarnos, porque eran solo 2 años. 2 años, ya. Pero también, así bien por algo, el mismo gobierno decretó que se prorroguen 2 años más. Claro, sí, Me tocó, por suerte, a mí. Usted es el primero que tuvo 4 años. Claro. Por suerte, digo, para mí, pero también perdóname que te diga una gran verdad, pero por suerte para Malusa también, porque se logró hacer muchas cosas. A eso mismo iba. O sea, yo llegué hasta 1984, 84. exactamente al 13 de abril de 1984. Sí, en sí, casi son 6 años que estuvo usted 6 años exactamente. en el municipio. ¿Cuáles fueron las obras que dijo, bueno, o sea, estas obras vamos a hacer, que es lo primero que hay que hacer? A ver, para empezar, ya te decía, obras mías, digámoslo así, no, porque así se llaman. El servicio de agua potable, Ya. el alcantarillado, hasta ahora están por ahí las tapas de agua potable, el parque central, Ya. que luego después lo remodelaron, pero el parque lo hice yo, El primer parque que el hubo. primer parque que hubo lo hice yo. Se hicieron las escalinatas Para. de acceso al hospital, Ya. porque ya se abrió esta calle, esta avenida. ¿La de Esta qué? se abrió en el 75. Ya. Entonces ya había, no me acuerdo si ya había el hospital, pero estaba haciéndose. Entonces necesitábamos el acceso del centro más cercano. Entonces esas gradas las hice yo, Ujú. como las más emblemáticas. El municipio que no había, Ujú. el mercado municipal, ¿cómo se llama? Donde exportan los chanchos, el Camal. camal municipal, garajes municipales, Ya. bodegas municipales, etcétera. Las principales de aquí. Hay el aladrillado de las calles, Adoquinado. O el era- adoquinado de las calles. Y también ahí se consiguió, pues te decía, la prolongación de esta calle de aquí, Ah, ya. hacia el, Al barrio, al Guabo. al barrio Guau. Y ese terreno también lo adquirió, donde ahorita es la ciudadela. Todo el barrio Guabo. Ya. Pero además de eso, la casa comunal se llama, o sea, con ese nombre se nació, la que ahorita funciona el distrito. Distrito lo que antes fue Educación, la escuela nocturna. Lo que antes fue la escuela también. Pues, ahí Ya. fue una escuela. Bueno, esa se hizo en el 68, Ya. cuando yo fui presidente de la Junta. Ujú. Y allí funcionó la Junta Parroquial Ah, ya. por hasta 1984. Claro, porque no había municipio. No había municipio. Claro. Como Junta Parroquial, solo hasta al 72 años. Ya. Y de allá ahí funcionó el municipio. Ahí era el municipio. Desde el primer municipio hasta el 84 que yo dejé ya. O sea, yo en este no funcioné ni un día, pero yo lo hice. O sea, lo terminó y usted salió. Lo terminé hasta con muebles, con máquinas, porque ahí no había computadoras. Muebles, máquinas, sala de sesiones, oficinas, bodegas, etcétera. Tu abuelo sí de acordar.
Claro. mucho mejor que mí. Hasta ahí funcionó esa casa, sirvió para... Y de ahí pues ya pasaba a funcionar acá y esa casa comenzó a servir en otros... Ahora sé que es que funciona El distrito de educación. exactamente. Claro, También se pero- hizo eso en mi tiempo. ah, ya. O sea, de las obras que me nombra, ¿cuál dijo, a ver, esta obra sí me siento orgulloso de Yo me la mejor siento obra? orgulloso de aquello, principalmente por la del agua Ya. y luego por la electrificación eléctrica. También ya, también usted. Obvio, la electrificación es obra netamente mía. Es, Aquí hubo una planta eléctrica, exactamente se le iba a decir. ya, pero esa comenzó a colapsar, No abastecía. no abastecía. Entonces, de ahí que había aquí, no funcionaba un radio, etcétera, etcétera. 1968, ya se nos ocurrió, no me acuerdo exactamente la fecha, y nos aloja a hablar con la empresa eléctrica ¿Ya? para ver qué posibilidades habría del interconectado. Creíamos que era una cosa totalmente... Y cuando llegamos al dije, no hay ningún problema, hablemos, pero queremos hablar con un presidente serio, algo así. Le digo, no, no se preocupe, a ver, hablamos. Creo que no te exagero, una media hora, una hora, hablamos condiciones, se pactó Ya. el contrato, no me acuerdo un anticipo había que depositar, que lo depositamos ese rato ahí, Ujú. es decir, hice el contrato del interconectado. Ya. Y lo que sí me acuerdo que usted ahorita dijo, verá, yo en 2, 3 días empiezo a poner los postes Postes. allá. Mientras tanto estaba la postería que unos que ya se pegaban, se topaban al suelo, unos cables totalmente aventados. Y exactamente como dijo el director de la empresa, en los 3, 4 días empezaron a poner los postes. Postes. Y ya vino una cuadrilla que empezó, creo, a hacer croquis, Ah, ya. cosas, Para dónde la. va a ir cada poste, medían, etcétera, etcétera, y comenzaron ya pues, a plantear. Cuando hablábamos del interconectado, le rogamos nosotros al director, le dijimos, señor director, ¿qué posibilidad habría que nos ayude usted mejorando un poquito la luz hasta que se haga el interconectado? Ya. Porque eso va a demorar, pues. Ujú. Un señor, un ingeniero que no me acuerdo este rato el nombre, tan tajante, ya dice, así me dijo, ya, espérese. Y llamó a un ex empleado, hey, fulano, venga, hay un motor desocupado de luz. No, ingeniero, pero hay el motor de de un cantón por ahí, de una ciudad por ahí, que creo que se desocupa, por decirte algo, en 3 o 4 días. Ya. Seguro, seguro, ya. Si usted me hace una plataforma Ya. para montar ese motor, yo se lo pongo. El día que usted me llame y me diga que ahí me dio las dimensiones, qué es lo que tenía que hacer para montarlo. El día que usted me haga eso, Esté lista la me plancha. pone un telegrama y al siguiente día está usted con el motor allá instalado. Puta, emocionadísimos. ¿En cuántos días será ingeniero? Máximo unos 15 días. Pero usted llámeme, el rato que tenga usted la plataforma, avíseme, yo sé cómo se lo arreglo. Vinimos locos, locos, locos los que estuvimos en la comisión, que fue don Manuel Enrique Rojas, y el tesorero que fue don Carlos Martínez. Ya. Con la noticia, pues, que Ahora en ya voy 15 más. días nosotros tenemos luz. Y creo que no querían creer, ¿no? Me imagino a la gente. Y fue así. Todos los albañiles que habían del municipio, Ya. y entre esos el principal, creo que todavía vive un Miguel Maigaito, le dicen. Ah, ya. Maigaito. Sí, sí. Sí, creo que. Fue uno de los principales albañiles y 2 o 3 más que teníamos de Loja, los metimos ahí. Toda la gente que había. No me acuerdo exactamente los días, pero creo que fue en una semana estaba la plataforma Plataforma lista. lista. Le puse el telegrama y al siguiente día estuvo aquí el motor. Y un ingeniero a la vez Claro, para venir a haciendo conectar. las conexiones. Claro. Ya. Lo instalaron al motor
¿Cómo hacemos, señor presidente? A ver, ¿verdad? Esa idea ya me la dio el gerente de la empresa. Dice, la vamos a dividir la ciudad en dos partes. Y así fue. Entonces yo le puse los linderos. La calle Tarqui, Ya. de la esquina para allá al Guabo y de la esquina para acá el otro ramo. Ya, de la esquina para allá con la planta eléctrica. Yo asegurándome de que De tener luz. el motor acá y el motor, pero fue así. Pero se mejoraron tal cual Claro. porque ese motor funcionaba hasta las 11, es decir, hasta que la luz subía. Ya. Subía la luz y se apagaba. Entonces, desde ahí empezamos a tener prácticamente luz eléctrica. Hasta que no me acuerdo la fecha exacta que se hizo el interconectado de esta, no me acuerdo. Pero en pocos meses. Pero ya contábamos. Claro, ya, o sea, no fue el Y, cambio estuvo. y es más, me enorgullece decir algo. La primera orquesta Ya. que amenizó el aniversario del cantón aquí fue la de Don Medarios Players, traída por mi persona. Para las fiestas del cantón. Para las fiestas. La primera orquesta, en muchos espindoles a lo mejor conocían por primera vez una orquesta, otros por primera vez bailaban con orquesta, Claro. etcétera, etcétera. Y Don Medardo, con Don Medardo. Don Medardo, propio Don Medardo claro, viejo, que ya no claro, existe. Claro, sí, sí. De ahí hasta aquí ya se hizo una, ¿cómo se llama? Una costumbre. Tradición. Una tradición. Sí, sí. Ahorita no te pasa Si no una hay- fiesta si si no no- hay el disco móvil. Claro. Si no hay la orquesta Y el disco móvil y la orquesta. Sí. Pero hasta ahí no había ni cómo poner disco móvil, peor orquesta. Claro, y vas toda la luz, no había cómo. Por No eso había luz. digo. Entonces, de ahí empezó a mejorar, ¿por qué no decirlo? La cultura. También en términos del cantón. Obras más emblemáticas. Para mí, de acuerdo a tu pregunta, la del agua y la de luz. Claro. Obviamente, pues no se queda atrás ya, pero en segundo grado, porque de todas maneras funcionaba, como te decía, el municipio funcionaba ya, Claro. pero también viene el palacio, le llamábamos, palacio municipal, que a más de prestar los servicios completamente para el funcionamiento, también luce, pues, Eran los primeros edificios que había aquí en. uno de los primeros edificios del cantón. Claro. Después también no podemos dejar pasar, pues, por alto el Mercado. mercado municipal. Y luego viene el camal municipal, que también ya pues, dejaron de pelar los chanchos en los corredores. Claro. Bueno, hasta ahí. También fue otra obra haberles puesto una antena ¿Ya? de un canal de televisión. El que estaba en Cangochera. Creo que esa antena hasta ahorita se exhibe ahí. En pero ya no- Cangochera. en Cangochara. Creo que sacaron, no recuerdo. No sé si Ya. sacaron y pusieron acá arriba en el Guam. Bueno, pero también Claro. entonces te puede conversar del tema, tu abuelito. Para eso hubo que hacer la carretera Claro. de aquí de Xochibamba hacia el barrio Cangochara y del barrio Cangochara hacia ese. A la. Ya. Allí se hizo una caseta, Ujú. se puso 2 empleados y 2 motores, no me acuerdo si es a gasolina o a diésel. Pero esa caseta vino un funcionario de Loja, mandado del canal, Ya. para que vea dónde hay la señal. Para encontrar la señal recorrimos 3 días, desde el filo del Cerro Guambo Cerro Guambo. hasta la Florida, y no encontramos, 3 días. Y entre esos creo que estuvo Fidel, Ya. porque era para una pata famoso. Ya. Y él también es que no, y hasta que encontramos la señal en el Cerro Ah, Cangochara. ya. Ah, por eso pusieron allá. Claro, por eso Ya. la puse ahí, pues porque ahí salía la señal. Y se instaló esa antena y tuvo a Malusa la señal de televisión. Claro. Entonces allí ya cambió también otra también bastante importante. Claro, porque ya había luz, había agua, entonces ya la gente que también comenzó a comprar su televisor, su radio. Exactamente. De ahí, pues, los puentes. El puente de aquí era de madera. El El de. Para pasar Jorupe, el de Ya, Jorupe. sí, sí. Ya. Cada invierno se llevaba. Claro, sí me contaban. Cada invierno. Entonces, hasta que llegó el momento, se lo hizo el que está ahorita. Igual el de Cozapamba.
Ya. Ahí había un lugar también, ahorita se hicieron en mi tiempo. Hay una quebradita del colegio, a ese barrio Saile Román. Ujú. Hay un puente, no Ah, sé sí, si sí, claro. Sí, sí, sí. también lo hice yo. De ahí vienen, para el colegio Erlinda García, Ya. ya se colaboró con el terreno, Acabado. porque ese terreno lo compramos nosotros también, Ya. en mi tiempo. El terreno, todo eso fue la mitad regalado en la curia, donde es el municipio, el hospital lo regaló. Ya. En ese tiempo era presidente mi hermano. Y la otra mitad compramos nosotros para hacer el camal y todo lo que te enumeraba, Ya. de los garajes, etcétera. Ujú. Entonces, terreno ya por lo menos ya tuvieron el terreno, pero ese colegio no es de hecho mío, solo el terreno, perdón. De ahí pasamos yo construí un tramo de carretera de Jimbura a la cordillera, hacia Zumba. A las lagunas, en este caso sería. Me imagino que un poco más arriba, o Ya. por lo menos por ahí, pero no hasta llegar, pero hasta cerca o hasta la cordillera llegamos. Ya. De ahí hice una carreterita en la parroquia de Jimbura de acceso a una escuela que se llama Santana, Ujú. parece. Ya. Lugar. De ahí empezamos con la carreterita de aquí a la primera escuela de la cofradía. Ya. Ahí era profesor, para hacerte más claro, Rojas, Rodrigo. Rodrigo Rojas. Él era profesor allí y era concejal, ahorita que Ya. recuerdo. Entonces me pidió esta carrera, Claro. la hicimos ahí. De ahí la de Cangochara. Ujú. Más abajito hay otra carretera que conecta, de la principal hablemos, de la que se va a Caribanga, que conecta a un barrio que se llama El llano. El Llano, exactamente. De allí más abajo la otra carretera conecta a un barrio, no, El Faical. Faical, vos conoces mejor que yo. De allí más abajito la carretera al Tingo. Ya. De la del Tingo más allácito la carretera, No. a Castillo, Al Castillo. ya. Hasta ahí. Ah, Y más la, abajo. y la carretera de aquí, de aquí, desde aquí de Amalusa a Bellavista. Esa se la entregué yo a este profesor Francisco Troya, era el director de la escuela de Bellavista. Él me solicitó esa carretera Ujú. y yo se la hice y se la entregué en el mes de abril de 1984. Conmigo hicieron una media, ¿cómo te digo? Inauguracioncita, que me le hicieron en homenaje a mí, el profesor este. Ujú. Y de ahí le inauguraron no me acuerdo en qué año, en el último periodo perdón, Rafael Dávila, porque él la pavimentó. Claro. Y Él la hizo la vía. pavimentación, hizo la bendición, o cómo se llama, la inauguración de la pavimentación, y le puso el nombre de Manuel, Claro, de don Manuel. de Manuel El licenciado Manuel Andrade. Andrade. Hablando de obritas pues adicionales, también empecé con un servicio de agua entubada en Jimbura, en la población de Belusa, perdón, de Jimbura. Jimbura, que no tenía ese entonces agua. Ujú. En otro barrio del Castillo Alto, parece que no tenían agua. Y en Yamacancha especialmente, en el sector sobre todo de la escuela y porque es bastante el barrio grande, pero todos esos pobladores que me decían cuando me solicitaron que les haga ese servicio, que ellos hacen 3 horas de camino para ir a traer agua en mulas para el servicio diario. De ellos. Eso, créeme lo que me lloraban. Y hasta que me gustaba a mí servir, me gustaba servir y traje un ingeniero que trabajaba con el municipio de Loja, no me acuerdo este rato el apellido. Ahí parece que andaba también tu abuelo ya conmigo. Ya. Parece que él no lo dejaba yo porque él alguna función tenía en el municipio también. Según lo que recuerdo era de Bodeguero. Bodeguero, sí. Ya. Entonces, y era muy, ¿cómo te digo?
muy buen, como te digo, colaborador. Él era, lo que se le decía, era muy obediente. Ya. También le gustaba participar. Debe acordarse, yo creo que él también estuvo en esa comisión. Sí, Nos sí, fuimos sí. de aquí con él, me acuerdo que parece que el secretario, que era Oliver Torres, Sergio Torres, que era el comisario, etcétera, entre otros. Y ellos y los de Yamacanche me hablaban de una vertiente por Ya. acá arriba, por un barrio que tampoco no me acuerdo, que era el más cercano a la escuela, o sea, Ujú. a la escuela que me pedían. Pero no, pues, estás de poner y llevar, pues, Claro, no, no lejos. es así. Y era la única parte. Entonces, como los estudios que hizo este ingeniero, y andaba yo ya con un albañil. Ujú. Dice, sí, esa sí nos puede abastecer para, no me acuerdo. Él dio los litros Ya. y el consumo que más o menos sí se puede hacer. Abastecer más o menos. A ver, señores, de aquí podemos llevarla. Yo les ofrezco esto, pero el hueco, el fondo no. No se preocupe, presidente. Acá. Nosotros, yo creo que una semana hicieron ese. Claro. Toda la un- comunidad se unió para trabajar también, para por ayudar. supuesto, era una vertiente. Hicieron ¿cómo se llama? El tanque, Tanque. ese. Y así no me acuerdo en qué tiempo, pero en pocos días El agua nos llegó. bañamos en los grifos de esa escuela. Nos mataron un chivo. Sí. No sé, pregúntale a la Fidelcia de acordar un poco más. Sí. Tal vez estuve él allí también. Ya. Creo que nos tuvimos unos 2 o 3 días por ahí. Ah, sí. Es que, ¿qué pasa? Que nos tocaba ir a mula. Claro, es Y la gente se bastante. emocionaba tanto y nos escondían las mulas. Ah, ya. Todo eso pasaba. No sé, te repito si Fidel se de acordar, pero el que sí se ha de acordar bastante de todo esto, si algún rato, pregúntale lo libre. Ah, la canchita del ingenio. La que está en el parque. Hombre, no me acuerdo. Ahí no. Parece que fue una cancha múltiple para una escuela, pero sí que me la pidió un amigo que no me acuerdo ese rato, pero sí es una cancha múltiple ahí. En el ingenio. Que en ese entonces le pusieron mi nombre, no sé si existiera todavía. Mm. Este, cuando usted ya está de, de alcalde, de presidente en este caso, claro, ya estaba ya, en Ingenio ya estaba como parroquia ya. No, no. Pertenecía acá, La parroquia se hizo después. Primero se hizo la de La Naranja, la 27 de abril. y a la 27. Esa sí, este, esa prácticamente también ¿cómo se llama? La crié yo, pues. Ya. O sea, se quedó todo ya hechito. Solo lo que hicieron es inaugurarla en el periodo siguiente. Ah, ya. Esa también es mía, la parroquialización de La De la Naranja. naranja. La del Ingenio se hizo después. Después. Y la última fue Lairo. Y la última, Es la que más, tampoco es obra claro, mía. ya esa fue después. Sí. Creo que en el 92 por ahí, creo que según me acuerdo que leí. Ya, o sea, claro, estamos hablando de que había mucho por hacer en el cantón y le tocó creo que lo más difícil a usted, comenzar a Parece trabajar ser, bastante. claro. Y con lo que empezó primero pues, a cambiar de sistema de vida Claro, y también la imagen del cantón. Porque imagínense, por poner un ejemplo, que las calles cambien de lodo adoquín, a adoquín, claro, es un cambio. ya, que el agua que se cargaba Ya le llega la llave ahora en la llega la llave casa, ahí, que para asearse había que irse al río, claro, ahora se ahí hace en mismo la en la casa. ducha. La luz, como usted mismo dice, Y la luz para alumbrar, principalmente. claro. Como le comentaba después, luego de que usted está ya sale del municipio, ¿a qué se dedicó? A ver, yo he desempeñado o desempeñé todos los cargos Ujú. públicos. De Amaluza como parroquia Ya, y luego como cantón. Empecé siendo secretario ya, de la tenencia política. ujú, Y allí pasé a ser jefe de registro civil ya, como parroquia. De allí como cantón fui 4 veces, sí, cuatro, más bien no, pero 4 veces, que me acuerdo exactamente, jefe político, ya, en todos los periodos de Montero.
Teniente político también fui en Santa Teresita. Ah, ya. Sí, todo eso, entonces, y todos los cargos públicos he desempeñado yo. Eso en la vida política. Ujú. Hasta que ya comencé a llegar a... Hasta que ya me jubilé, para ser sincero. Ya. Para jubilarme, justamente estuve en teniente político en Santa Teresita y ahí me jubilé. Ya se jubiló. Durante mi vida, todos los años pasé, si no era en la una cosa, era en otra Institución cosa. era El en hecho es otra. que no sé si me la rebuscaba o me buscaban, no te podría decir. No te podría decir, pero de todas maneras llegué a hacer todo eso, ¿no? Ya. Ahora, actualmente qué hace? Este rato, a esperar que me llegue. Ya Pasa en Loja y pasa en Amalusa, ¿cierto? Ahí vivo intercambian. en Loja Ya, y así en ciertas ocasiones, sobre todo en estas fiestas, fui y soy muy fiestero. ya. Hasta ahora me gustan mucho las fiestas. En mi juventud yo no creo me perdí Un baile, un baile. una fiesta. Primero que si no me invitaban me metía. Pero siempre fui un poquito distinguido, creo, ¿no? Ujú. Si de alguna manera me toman en cuenta, no sé por qué, pero ahí estaba yo. En toda su vida, ¿cuál fue como que el día más feliz de su vida? El día que me casé, pues, Se casó. claro. eh, tal vez el más feliz, digo, el día que conocí a mi mujer, ¿no? Ya. Primero cuando la conocí y luego obviamente cuando ya empezamos a tener la relación Mm. como pareja, como enamorados, Y el más triste, cuando mi mujer se murió, cuando falleció. ¿Cuántos años estuvo casado? de 1959, 59 años. 59 años. Imagínate que ya pues por mí han pasado 90 años, Claro, sí. es bastante, ¿no? Pero no se lo nota. Los 90. Bueno, gracias a Dios pues estoy todavía con un poco de ánimo, todavía puedo manejarme, no en un 50, en un 100%, pero creo que un 40, pero en algo. Sí, sí. Parece así que todavía me atrevo por ahí a manejar mi Sí, sí le carro. vi que está todavía maneja vehículo. Manejo, porque la necesidad no, Ujú. no lo hago por diversión, ni por ostentar tampoco, menos, nunca me ha gustado eso a mí, sino por necesidad. Eh, para venirme de Loja aquí, pagar un chofer que en primer lugar no se lo encuentra, porque no se puede Claro, confiar en cualquiera. Y si lo encuentro me va a cobrar más que claro, claro, del pasaje. claro. No me arriesgo yo. Eso. Sigo siendo, hasta ahorita creo yo, no sé, o me sigo siendo el mismo Franco de siempre. Me gustan las fiestas, me gusta divertirme, al menos donde me toman en cuenta yo acudo porque acudo. Si se ofrece tomarme un trago, todavía me lo tomo. Ah, qué No bien. como cuando estaba Claro. jóvenes. Fidel te puede dar un poco cuenta de esto con él cuando él también era joven Claro, conmigo. sí. Pero ya, obviamente adultos, ¿no? Hasteamos a las fiestas que habían y al otro día nos íbamos por ahí a pegarnos una cervecita, etcétera. Ese ha sido mi modo de vida, Y ¿no? más que todo, ¿cierto? Es venir, saludar a los amigos que Obviamente, todavía están por exactamente. aquí. Hay alguna cosa que te quiero decir con un poco de nostalgia, Nostalgia. te quiero decir. Fíjate que, como te decía al inicio, fuimos bastantes Ujú. los que contribuimos con Sí, sí. Amaluz en todos sus actos y en particular para la cantonización. Fuimos Ujú. bastantes, no fuimos cuatro, ni dos, ni tres, fuimos bastantes. Sería largo darte el número. Y de eso solo este ratito, existimos cinco. Te va a llamar la atención. Me Pronto. da tristeza, yo te repito, lo que hemos conversado. Yo me acuerdo cuando se inició esto, me acuerdo del uno, del otro, con quien hacíamos fiestas. Ujú. Y entre esos, por ejemplo, casi no faltaba, por ejemplo, Danilo Torres, Don Danilo. que ya no existe. En Claro. las fiestas del 21, Milton Torres, Don que ya no Milton, claro, existe. también ya. Ángel Torres, que entre los tantos, ¿no?
don Tuco Torres. Ya, entonces te digo, de ese grupo nomás, que fuimos bastantes, solo vimos 5. Y que son los únicos que te pueden dar fe de lo que acabamos de conversar. Tal vez en algún momento me equivoqué, o estoy equivocado, pero son los únicos que te pueden dar. Nadie más te sabe. Porque imagínate, Amalusa como parroquia, creo que pasa de los 200 años. Claro, exactamente. Esa Entonces, historia de Amalusa es bien, bien ¿dónde larga. va a haber una persona que haya durado 200 Claro. años ni 100 años? Entonces no hay. Y de los que te enumeraba, Edgar Don Rojas, Edgar, claro. Sergio Torres, ¿Ya? Fidel Torres, 4, ¿no? 4. Fidel Torres. Claro. Y mi hermano. Aquí De hay los 3 y en Loja 2. 2. En el 74, 74. no me acuerdo muy bien si estuvo él encargado, pero él lo recibió a Rodríguez Lara. Rodríguez Lara. Él vino, el primer presidente, creo que el único también, Que ha venido acá. sí, que vino aquí, en el 74, y Fidel Torres estaba como, no sé si titular o encargado de la presidencia del municipio. Es lo que yo me Ah, sí, acuerdo. encargado. Sí, dijo mi abuelito que estaba Claro, encargado un tiempo. que lo recibió, me acuerdo, Sí, todo eso sí. me acuerdo yo. Ya ves. Sí, sí, dijo que estaba un tiempo encargado. No sé si tú sabes o conoces algo de la historia del colegio de Monseñor. Luis Alfonso. Un poco. El colegio de Monseñor solo es el colegio de Monseñor y punto. Allí se educaron los fulanos y los sultanos. La promoción tal y la promoción tal que recién Se hicieron se el conmemoró, reencuentro, ¿no? sí. Pero ¿quién sabe la historia de eso? ¿Quién fue? ¿Sabes tú? No, porque es cierto, exactamente, no, Ya. no hay una. Los promotores o ¿cómo será de mencionarlos? De ese colegio son mi hermano Vicente, Ya, Edgar Rojas, un señor Polo Ramírez, ya. Hipólito Ramírez, Ya. un señor Manuel Tapia, que ya no existe, Ujú. El padre, perdón, el padre. ¿Cuál era eso, Sari, no? padre, ¿cuál padre? Eh, ¿Cura, eh, el Celi? sí, No, él no. él más bien, creo que, no sé si, no me acuerdo si él estuvo aquí en ese entonces, él fue parte de lo que los enjuició a ellos. Ah, ya. No estoy tan seguro de cómo resultó, pero bueno, los que, a ver, para que se haga, para obtener el terreno, Ya. para ser un poco más claro, tuvieron que invadir, eso fue Hacienda, De la curia. no, de la Fundación Álvaro Luneo, creo, de una fundación. ¿Ya? No me acuerdo exactamente de una fundación, creo que Álvaro Luneo. Procura averiguar algo, no me acuerdo mucho, pero fue de una fundación. Ya. La cuidaba, parece que un señor, bueno, el hecho que eso fue Hacienda. O sea, donde ahorita es el colegio, eso fue el fondo de Hacienda llamaban. Ya. O sea, la casa de Hacienda, donde ahorita está el colegio, eso era casa de Hacienda, la casa vieja. Estos que te mencioné, Vicente, Edgar, Hipólito, Livio Rojas, Manuel Tapia, entre otros, resultaron enjuiciados penalmente, los encausaron. Tuvieron que esconderse unos días, sobre todo el que me acuerdo de Edgar Rojas, que te digo, mi hermano Vicente, otros que te nombré. Ellos los tomaron a ellos como los principales porque no podían encausar a todo el grupo. ¿Ya? Porque el que se metió fue el pueblo, no fueron solo los 4. Ya. Hay que aclarar lo bonito esto. Pero ellos fueron adelante. Los que estaban adelante. Exactamente. Entonces los cogieron a ellos para poderlos encauzar. Escogieron 4, 6, 8, no sé, los que nombré, entre otros que ya no me acuerdo. Ellos estuvieron encausados. Fueron encausados. Y nadie dice nada. Hasta ahorita no he oído a nadie que Sí, diga, no. ay no, el señor Julano contribuyó con esto. Nadie dice nada. Solo que el consejo, que el colegio tal, que el curita Celi, que el padre Celi, no es así. El padre Celi vino por decirte algo, en este aspecto me refiero, a mandar ahí a ser el director, el rector, no sé qué. Pero los que arriesgaron hasta cierto punto Su vida. su vida y todo lo demás
fueron ellos. Y los defendimos, señor Sebastián Andrade y yo defendimos esa causa. Ellos fueron encausados. Y te repito, nadie dice nada. Claro, porque el colegio tienes también igualmente los años, los 55 años que el cantón. Claro. Pero antes de eso también hubo una historia de cómo las ¿Cómo se tierras, hizo? cómo lo Pues exactamente. construyeron. Ahora, ¿quién lo construyó? Sí, no, no me acuerdo. No, no te digo, no te podría dar razón. Pues te digo, yo hasta ahorita no he oído un, un ciudadano que lo nombre a Edgar Rojas, diga, "Bueno, don Del Edgar". colegio, claro. O sea, solo se habla de la cantonización. Y hemos hablado. Y O sea, fue uno de los gestores, Edgar Rojas. Yo no lo voy a mencionar hasta ahorita. Ahorita, cuando medio oigo una entrevista, esas cosas, padre Julio Celi. Yo no estoy hablando mal de él, No, que sí, fue sí. un gran sacerdote, todo, pero no pudo hacer él solito todo, por más, no, ni que hubiera sido, Pero había gente aquí también obviamente, que sí que también. fue un gestor, Y un tenía gran, sus contactos también. Tenía y contactos, muy por buenos contactos. supuesto, era influente, Sí, influía mucho, pero tras de él hubo muchísima mucha gente. gente que también trabajó. Sí, sí. Te repito, y de los principales, de los que estuvimos ahí netamente, ya sabemos, ya contados, ¿eh? Bueno, no quiero hacer muy larga la entrevista. Tal vez alguna anécdota por ahí que me pueda contar, alguna cosa que se nos pasó. Por el momento, que no me acuerdo, a ver, alguna nota que se nos haya pasado del modus operandi o del sistema de vida, como parroquia, por ejemplo. Te podría comentar algo que cuando era parroquia y no había luz, por ejemplo, Ujú. aquí existían solo dos lámparas Petromax. Ya, Yo estaba muchacho ahí y habían las veladas en las que toditas participé yo, modestamente. No sé por qué, pero yo creo que si me daban un papel de payaso, yo lo hacía. Porque yo no decía no. ¿Quieres hacer esto? Ya, encantado. Como que también protagonicé algunos dramas ujú, bonitos también, o sea, dramas, veladas en ese entonces, lo hacía esta señora afinada, Norita Torres, el cura Abad, un cura Abad, que hubo ya. en ese entonces, y posterior a él, de que me acuerdo yo, el Celi, con todos ellos, hacían esas veladas en ese entonces, porque ahí no habían, no te digo, las orquestas ni nada de eso. Y se alumbraba con Petromax. Ya. Entonces, esas también era, como te digo, bonito porque de acuerdo al medio se hacía y era un sistema o forma de poder dar alegría al pueblo. Claro. Había la banda de pueblo que no faltaba, que la dirigía el finado Daniel Márquez. Márquez, ya. En mi tiempo como joven no había el disco móvil, ni los tocadiscos, ni nada. Había unas vitrolas, se llamaban, Ya, que le daban cuerdas, sí me claro, acuerdo. sí, Una sí. vez tenía un tío mío, etcétera. Entonces con esita se bailaba. O también con guitarristas que habían en ese entonces aquí del medio. Ahorita es que se me viene cuando era parroquia Malusa, ¿qué día festejaban o sea, su aniversario de Malusa? ¿Tenían no No, había? no, ahí se celebraba exactamente como es ahorita el 21, por decirlo algo, Ya, la fiesta de San Vicente, en agosto. en Ah, no, julio, en julio, perdón. que era una fiesta, feria comercial Ya. y religiosa. Ujú. Venía gente, cualquier cantidad del Perú, toda mula. Y venían también gente los llamaban los purguayes, ellos venían a mula y traían cositas A vender, a vender. comercio. Pero eran unas fiestas pura banda. Y ahí no habían las toldas que hay ahorita, Ya. esas ahorita con carpas, con Ujú. toldas. Ahí te hacían chinganas. Unos llamaban la chingana, otros llamaban el rancho, que lo hacían con horcones de madera, con carrizo, les metían Ya. ramas de árbol, y los cubrían de rama también, pero para la sobra, para Claro. invierno no. Eso se cubría la plaza. Y ahí te vendían, en, en especial, que lo que yo me acuerdo y me encantaba,
seco y chivo y la longaniza. La salchicha se llamaba en ese Sí, sí. entonces. Y la diversión de los jóvenes era las barajas, Casino. casino y rumi. Y te jugaban en esos ranchos, te daban el casino. Y no te cobraban la kujma, llamaban, ¿Ya? sino que tenías que apostar vos un plato de salchicha. Ah, ya. Tú sabrás, si estabas con suerte, te pegabas a 3 platos. Claro, sí. Si jugaba bien, Y sí, tenía cierto, sí. para toda la familia. Esa era la diversión, exactamente. Ese era más el sistema de vida, pero eran nosotros veíamos lindas fiestas, Eso se fue perdiendo poco a poco todito, todito. Habían la también feria más que todo. disfrazaban. Había un señor Zuleta que disfrazaba a gente, lo sacaba de monos, lo sacaba de payasos, lo sacaba de todo. Y ese era hermoso. Había un grupo creo, no me acuerdo si de Santa Teresita o de Tundurama, que los llamaban los bailarines, no sé cómo, ¿Ya? Ah, con sí. una vestimenta Sí, sí. y que se ponían algo que les sonaba, silín, silín, silín. Claro, todavía están, todavía siguen ellos, también es creo que parte de la tradición también, de acá del cantón, los danzantes de algo es el nombre de Ya. ellos. Entonces, sí, eso era, bueno. Los gallos. Claro, Era la feria de gallos. Todo eso resultaba bonito, ¿no? Y yo te digo, en la mayoría, no te digo en toditos, pero por ahí andaba metido yo, me gustaba, ¿no? Era metido, un poco curioso. Y se iba pasando la vida, hasta que llegamos a ser ya lo que somos ahorita en años, digo yo. a ver. Don Franco, quiero agradecerle por esta conversación más que Muchas entrevista, gracias a ti. por contarnos todas esas anécdotas, que sé que mucha gente va a escucharlas y seguro va a aprender mucho de usted y de la historia de Malusa, de Espíndola. Bueno, ojalá esperemos una próxima oportunidad poder seguir hablando de El muchas rato más que historias. gustes y te agradezco yo también muchísimo, ¿no? Por esta oportunidad que me das. Te felicito muchísimo por tener esta iniciativa, esta profesión que es hermosa, la de ser periodista. A mí me ha encantado y me encanta, pero lamentablemente no pude, No, no hubo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo te admiro y te gracias. felicito. Y también lo hace muy bien tu papá, pues, Narcesio. De ahí creo que es el gusto de las cámaras. Parece que le estás heredando, ¿no? Porque él también que hace por ahí historias bonitas. Por ejemplo, de eso yo no te doy. Ahora lo estoy conociendo por lo que él Sí, difunde, ¿no? Entonces es muy bonito. Yo también te agradezco por esta oportunidad, por haberme tomado en cuenta, por haber creído, pensado en que yo era el hombre que podía dar algún dato poco preciso, ¿no? sí, Y podemos seguir hablando en cualquier momento, seguro que mientras, sí. mientras yo al menos pues, esté en vida, de seguir viniendo mientras pueda, ¿no? Muy bien. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, don Franco. Agradecerles también a todos. Sigan la página, denle like, comenten bueno, pues esperemos que para el próximo capítulo tener nuevos invitados. Gracias y saludos.